Durante la prueba de fuego de combate, los hombres y las máquinas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial eran rutinariamente requeridos para hacer lo imposible. Y de todos los aviones de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, que volaron durante el conflicto, ninguno poseía la adaptabilidad y la perseverancia del Junker Ju-88. Apodado por su tripulación como la sirvienta para todo servicio, su estructura podía cumplir con muchos papeles diferentes, lo cual probaba la validez del diseño básico. El 88 estaba originalmente destinado a ser un bombardero de alta velocidad. Fue utilizado en muchas misiones como avión de combate. Sin duda, era el aeroplano más versátil de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. Su vigoroso prototipo voló por primera vez el 21 de diciembre de 1936. Luego sufrió muchas modificaciones y peleó fieramente hasta el fin de la guerra. A diferencia de los aviones a chorro o de los cohetes más espectaculares de la Fuerza Aérea, el secreto del éxito del 88 se basa en la simple versatilidad de su estructura. A lo largo del conflicto, el avión fue repetidamente alterado, pero mantuvo la integridad de su estructura. No es sorprendente que el 88, que caía en manos de los aliados, fuera cuidadosamente examinado. Las tripulaciones de evaluación norteamericanas que examinaron este modelo A688 se sorprendieron por la gran versatilidad de la máquina. Una versatilidad que los diseñadores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos no podían equiparar. Los grupos de espionaje aliados estaban deseosos de obtener la mayor información posible sobre el robusto caballo de batalla de la Luftwaffe. La evaluación de los pilotos se concentraba en la facilidad con que el avión soportaba la presión sobre la estructura y ponían especial interés en sus características en picada. El general Karl Spaatz dirigió todas las operaciones norteamericanas en Europa y comandó la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estaba muy interesado en la información recopilada acerca del avión alemán. Irónicamente, la importante construcción metálica del Ju-88 fue diseñada por especialistas norteamericanos que trabajaban para la compañía Junker en los años anteriores a la guerra. Spaatz estaba interesado en todas las áreas de la tecnología alemana de aviación que a menudo parecía adelantada en años a la capacidad de los aliados. Con envidioso respeto, Spaatz a menudo tomaba parte en el desensamble de las máquinas alemanas capturadas. Después de algunas precauciones preliminares, la tripulación norteamericana entró en el 88 por la trampa inferior, que también formaba parte de la torreta inferior de ametralladoras. Esta disposición de bañera también se utilizó en los primeros Fortaleza Volante B-17, pero no se perseveró en ello. El 88 usó diferentes motores y los puntos de montaje eran tan versátiles que en el mismo avión se podían montar dos tipos de motor. Su forma circular puede sugerir que es radial, pero existen motores interiores con un radiador delantero redondo. Otro reforzamiento del diseño del 88 era el tren de aterrizaje de un solo montante de aceite que actuaba como un gran absorbente del choque, reduciendo el impacto de aterrizaje y permitiendo que el avión funcionara en los primitivos aeropuertos comunes en las operaciones en las avanzadas. Dado que el 88 voló en todos los frentes alemanes, a menudo bajo terribles condiciones de combate, estas dos simples características fueron vitales para su éxito. Cuando fue diseñado, el 88 era simplemente un bombardero Schnell, un avión que podía volar más rápido que cualquiera de los aviones de combate enemigos que trataban de derribarlo. Este era un concepto que los teóricos militares alemanes han sostenido a menudo entre guerras. Con el ascenso del Tercer Reich y el nombramiento oficial de Hitler como canciller, los teóricos militares alemanes pudieron finalmente transformar sus ideas en las armas de agresión que el Führer tan desesperadamente buscaba.
Mucho antes que el 88 se convirtiera en realidad, el concepto del bombardero Schnell había sido un sueño de los primeros aviadores de la Luftwaffe. Apareció por primera vez en otra nave aérea Junker, el Ju-86. Anticipando lo que llegaría a ser el 88, el 86 era un bombardero de 2 motores que se basaba en su velocidad y fuego defensivo. Ostentaba un cubo de emplazamiento para ametralladora abajo y una segunda ametralladora arriba del fuselaje. El armamento no era, ni con mucho, devastador, pero en una época cuando la mayoría de los interceptores eran biplanos más lentos, la sola rapidez del 86 representaba una buena defensa. El 86 tenía varios generadores, subrayando el compromiso anterior de los Junkers de construir una nave aérea muy versátil. La filosofía no se limitaba a la máquina, porque el avión se construía para desempeñar una miríada de funciones. Además de ser uno de los bombarderos más avanzados en ese entonces, el 86 fue transformado en avión comercial, ansiosamente recibido por las aerolíneas de varios países. Cuando Hitler envió unos 6.000 soldados de la Luftwaffe para ayudar a Franco durante la Guerra Civil Española, también envió al 86. Más adelante, el avión fue modificado para volar a gran altitud. Conocido como el modelo P, tenía una cabina presurizada para la tripulación, lo cual, conjuntamente con sus poderosos motores de 950 caballos de fuerza, permitían a la tripulación de 2 hombres efectuar misiones de reconocimiento a la para ese tiempo increíble altura de 13.000 metros. El modelo P llevó a cabo reconocimientos sobre Inglaterra, Rusia y África del Norte con total impunidad. Alto y rápido, durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial, ni los mejores aviones de guerra aliados tenían oportunidad de atraparlo. Cuando estalló la guerra en Europa, el 86 ya estaba pasado de moda como bombardero tradicional. Para 1939, este papel en el combate fue asignado a un avión como el fuerte Heinkel 111. El mismo 111 fue producto de una evolución cuyo origen data de 1934. También prestó servicio sobre España, y cuando las fuerzas alemanas irrumpieron en Polonia, el 111 jugó un importante papel, pero el 111 era un bombardero horizontal, y aun cuando era más rápido que el 86, tenía poco armamento y necesitaba ser escoltado por aviones de combate que lo protegieran cuando entregaba su carga letal. El compañero del 111, durante la primera parte de la guerra, fue un avión aún más versátil, el Dornier Do-17. Este diseño, que data de 1934, tenía lazos con la aviación comercial. El Do-17 era un diseño extremadamente fuerte y con su ala muy cargada tenía la habilidad de aceptar diferentes tipos de motor. Su esbelto fuselaje pronto le ganó el sobrenombre de el lápiz volador. La sección de la nariz llevaba a toda la tripulación, una distribución que más adelante fue adoptada por el Ju-88. Los planificadores de la Luftwaffe reconocieron las ventajas inherentes del Dornier y su éxito influyó en los diseños posteriores de los Junkers. Como bombardero convencional, el Bo-17 probó ser fríamente eficiente. Volaba sin cometer errores, muy alto sobre los blancos. El 17 lanzaba las bombas con mortal exactitud, pero debido a la presión de cargas impuesta a la estructura extraordinariamente fuerte del 17, el avión era apropiado para otro tipo de bombardeo que los pilotos de la Luftwaffe ya habían utilizado para acobardar a los ejércitos de Europa, el bombardeo en picada. Para adaptar mejor al Dornier, ciertos modelos incluían un freno para vuelos en picada único localizado atrás del avión. Esto hacía más lenta la tasa de descenso del avión cuando se lanzaba de nariz hacia su blanco. El Dornier Do-17 les enseñó a los comandantes de la Luftwaffe una valiosa lección: que un avión diseñado con un propósito
podía con muy poco esfuerzo ser utilizado a menudo para una función completamente diferente y ser muy efectivo en esta. El Ju-88 de la Luftwaffe fue probablemente el representante clásico de esta filosofía. Era un punto de vista que se volvió bastante miope, en cierta forma, porque pasó por alto al bombardero tradicional de 4 motores, el avión que los británicos y los norteamericanos utilizaron para nivelarse con el Reich. La excepción a esta cortedad de vista fue el Heinkel 177, Grave o Griffin, de 4 motores. Parecía un avión de 2 motores, pero en realidad cada hélice era impulsada por 2 generadores acoplados y cada uno ocupaba cada barquilla. Un diseño bastante avanzado, pero el complicado mecanismo de acoplamiento de los motores a menudo fallaba y a veces se incendiaba. Con el fin del 177, la Luftwaffe se quedó sin un equivalente serio a los bombarderos de 4 motores de los aliados. Sin la amenaza de un amplio alcance, el poder aéreo alemán que confiaba en un menor alcance, los bombarderos de 2 motores nunca tuvieron la capacidad ofensiva que permitió a las fuerzas aliadas crear una devastación total sobre Alemania. El fracaso del Griffin se debió completamente a la sofisticada distribución de los motores. Pero en todos los otros aspectos, el altamente avanzado y esbelto diseño fue un crédito para sus constructores cuando voló por primera vez en 1939. Cuando empezó la guerra, pronto quedó claro que la tecnología aliada se estaba quedando desesperadamente atrás. Frente a la poderosa Luftwaffe, el dudoso arsenal británico incluía máquinas como el Heinley Peak Hampen, un avión con 2 motores radiales concebido a mediados de los años 30. En realidad, este avión llevó a cabo la primera incursión de la Real Fuerza Aérea contra Alemania. El Hampen, junto con el Heinley Peak Hereford, era la columna vertebral del comando británico de bombarderos en las primeras etapas de la guerra. Otro contemporáneo del Hamden era el Armstrong Whitworth Whitty. Ambos diseños muestran lo pobremente equipada que estaba la RAF para llevar a cabo bombardeos de largo alcance en 1939. La estrella del cielo británico era el Vickers Wellington, que tenía una construcción geodésica única que le daba una enorme fuerza al fuselaje. El bombardero entretejido pronto obtuvo una reputación de ser capaz de soportar muchísimo castigo y aún así llevar a la tripulación a salvo a casa. Más pequeño que el Wellington era el Bristol Benham, otra idea que data desde mediados de los años 30. Era muy rápido para su época, pero podía llevar solo una modesta carga de bombas. A medida que la guerra continuaba, los Hamden, Blanham y los Wellington pronto se vieron acompañados por aviones norteamericanos como este Martin Baltimore, con limitaciones semejantes a las de su contraparte británica. Los bombarderos medianos fueron de poca ayuda al objetivo de la RAF de igualar a la Luftwaffe de Hitler y conducir la guerra aérea al corazón de Alemania. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los norteamericanos contribuyeran con 2 bombarderos medianos que equiparon y aún excedieron las capacidades de la Luftwaffe. El primero fue el B-25 norteamericano. Por fin, los aliados tenían un bombardero que se aproximaba a la versatilidad que ya disfrutaban los pilotos bombarderos alemanes. Llamado el Mitchell, el B-25 entró en acción en el Pacífico, en África del Norte y Europa como un bombardero convencional, y también como un avión de ataque armado con un equipo mortal de ametralladoras o cañones montados en la nariz. Otro exitoso bombardero mediano norteamericano fue el B-26 Marauder. Menos versátil que el B-25, el Marauder era un avión muy rápido, pero a veces difícil de controlar. Fuertemente armado para defenderse contra los atacantes, el Marauder era fuerte y confiable, especialmente cuando su tripulación se puso al día con los requisitos de esta nave aérea de alto desempeño. Sobre todo, los bombarderos medianos aliados no eran tan versátiles como su contraparte alemana. Generalmente llevaban más poder defensivo que los aviones similares de la Luftwaffe.
aunque el precio era a una menor velocidad debido al peso extra del pesado armamento. En contraste, los aviones alemanes heredaron el legado del bombardero Schnell, la velocidad. Una máquina rápida no necesita una gran cantidad de armamento. Aún así, a medida que la guerra avanzaba y los aviones aliados se hicieron más rápidos, la Luftwaffe empezó a pagar el precio. Para fines de 1939, las primeras versiones del Ju-88 fluían sistemáticamente hacia el frente. Esta vieja película muestra a la tripulación de un 88 preparando sus armas antes de dirigirse a una misión de bombardeo. Las ametralladoras son MG-15 de 7.92 milímetros hechas por Rheinmetall Borsig, una compañía que producía la mayor parte de las armas del Reich durante la guerra. A menudo eran de diseño y manufactura simple, pero extremadamente bien hechas. Eran un símbolo de la tradición alemana de la excelencia en ingeniería. Las ametralladoras eran livianas, fáciles de operar y se instalaban con muy poco esfuerzo. Cada pieza estaba montada en una articulación giratoria fija en el fuselaje. Era una disposición extremadamente manejable y con la confiabilidad de los MG-15 en acción, probó ser muy eficiente contra los aviones aliados. Una bolsa de cuero recibía los cartuchos vacíos para que pudieran ser utilizados nuevamente y no llenaran el suelo de la cabina donde podían estropear otras partes vitales. Con todo instalado, el arma se aseguraba en una posición fija para que no interfiriera con la actividad normal en la cabina. Los fabricantes también cuidaban mucho la configuración del blindaje para permitir al piloto controlar la ametralladora delantera en una posición fija o a un artillero operarla manualmente. Fue un intento de combinar versatilidad con efectividad, con resultados mixtos. Algunos aviones incluso venían equipados con una MG-15 en un estuche con culata ensamblable y un trípode para que el arma pudiera sacarse y ser utilizada como ametralladora liviana, ya sea desde el avión o desde fuera. En muchas ocasiones, tripulaciones derribadas encontraron en esto un valioso apoyo. Esta disposición ofrecía suficiente poder de fuego para cualquier aviador tan desafortunado como para ser atrapado detrás de las líneas enemigas. La protección del costado inferior del bombardero quedaba en manos de un artillero acostado boca abajo en una torreta, mirando hacia abajo y hacia atrás del avión. Pero aún él estaba cerca de los otros miembros de la tripulación y se pensaba que el tener a 3 o 4 hombres combatiendo espalda con espalda proporcionaba un importante beneficio psicológico que muchas tripulaciones de bombarderos aliados nunca conocieron. Aislados y solos en sus puestos alrededor del fuselaje, un intercambio de fuego a 7.000 metros de altura era a menudo una experiencia terriblemente solitaria para los artilleros británicos y norteamericanos. La contrapartida a la teoría de las posiciones cercanas era que en una emergencia los hombres se tropezarían unos con otros intentando un escape rápido. Para algunos pelear juntos también significaba morir juntos. La MG-15 realizaba 1000 disparos por minuto y era alimentada a través de un tambor dual donde un cartucho se insertaba alternativamente de un lado del tambor de municiones al otro. Pero debido a que los tambores contenían solo 75 tiros cada uno, había que tener a mano un gran número de cargas y en acción eran reemplazadas a gran velocidad. Aún así, no era suficiente. Con estas ametralladoras, el poder combinado de tiro de todo el avión era menor que el de una sola torreta en muchos bombarderos aliados. Como en otros bombarderos alemanes, se había puesto más atención a su progreso con arma ofensiva que a su habilidad para defenderse. Aún así, el Junker 88
Era una máquina que una y otra vez condujo con éxito a los hombres y a su carga mortal a salvo de regreso. Werner Seitz, piloto de un JU-88, explica. Creo que el JU-88 para su época era uno de los mejores bombarderos que teníamos. Pero era un bombardero, no un caza. El armamento era más bien para darle apoyo moral al artillero. Al disparar se tenía una sensación. Era como aliviar la presión que se sentía cuando se escuchaban las ametralladoras disparando. Se sentía que uno tenía alguna clase de protección. Pero no podían hacerle mucho daño a los aviones atacantes. Teníamos suerte si podíamos huir de un caza.